Mm, Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por tomarte este espacio para analizarte a ti mismo, para entender cómo funcionan las cosas, para que podamos empezar este año con todo. Este es mi primer taller del año, yo estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Y escogí este tema porque sé que todos estamos en el momento como con más energía, más motivación para lograr metas, para lograr cosas, planificando, soñando, haciendo vision board. Y yo dije, o sea, ¿cómo puedo ayudar a todas las personas que estamos con esta energía a que todo eso no se quede en papel, sino que se convierta en una realidad en el transcurso de este año? Y indagando en cuál es el tema más importante que puede aportar más valor en este momento, decidí irme por el autosabotaje, porque la verdad es que todo eso en papel se ve muy bonito y nos emociona y quizás estamos en el momento en donde los gimnasios están más llenos, en donde las personas salen a caminar con más energía y esa motivación muchas veces se acaba. Las estadísticas dicen que en marzo ya a todo el mundo se le olvidó esas metas que se plantearon. Y si realmente queremos ser efectivos, y no nada más eso, sino que crecer, necesitamos que todo eso que planificamos se cumpla. Y para que se cumpla hay como una brecha entre donde estoy yo y donde quiero estar, y lo que está en la mitad tiene mucho que ver conmigo, con cómo me gestiono yo, tanto mentalmente, emocionalmente, gestiono mi espacio, mi tiempo, para que esa visión pase a la realidad. Y en ese transcurso de tiempo estamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, luchando todos los días, muchas veces dando 3 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Por eso escogí este tema y se llama Rompe el ciclo de autosabotaje, porque primero tenemos que entender qué es esto, el del autosabotaje, cómo funciona, para poder incluir un plan en esa lista de metas que me ayude a gestionarme para lograr esas metas. Y eso no lo tomamos en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy, de dónde viene el autosabotaje, cómo funciona y la información que les voy a compartir hoy, yo quiero que la adapten a ustedes, a su rutina, a las metas que están planificando, para que incluyan dentro de esa lista de metas un plan que les permita gestionarse para que la meta sea posible. ¿Ok? Entonces, esto va a ser bien práctico. Las herramientas que les voy a compartir pueden aplicarlas hoy mismo. Pueden tener, les recomiendo que tengan lápiz y papel a mano para que tomen notas y al momento en que yo vaya hablando, ustedes van diseñando su plan. Entonces, el ejercicio mental es lo que yo voy compartiendo, adáptenlo ustedes, lo que funcione para cada uno de ustedes, porque cada quien tiene metas diferentes, y empiecen de una vez a ponerse tareas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer mi plan para no sabotearme y lograr esas metas? ¿Ok? Entonces voy a compartirles la pantalla. El chat va a estar abierto para que puedan hacer preguntas y a medida que yo voy avanzando voy explicando y voy respondiendo sus preguntas y al final igual vamos a tener un espacio para compartir si tienen alguna duda. A ver, voy a compartir aquí. Me avisan cuando ya puedan ver. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok. Listo. Entonces, me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Listo. Ok. Buenísimo. Y fíjense cómo les coloco aquí, porque si hicieron un vision board o una lista de metas o simplemente las planificaron en una agenda, la tarea que quiero que se lleven hoy es que incluyan ahí en ese vision board o en esa lista un plan para romper el ciclo de autosabotaje. Yo hoy les voy a compartir las herramientas. Su tarea es que diseñen su plan adaptado a cada uno de ustedes para que lo incluyan en esa lista de metas, porque para que esa meta sea posible necesitamos aprender a gestionarnos. Y para aprender a gestionarnos necesitamos saber cómo funciona nuestra mente y hacer un plan muy estratégico y muy inteligente para ayudarme a mí mismo a lograr mis metas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con un juego.
Esto se llama levanta un dedo sí. Y lo que quiero que hagamos es identificar a ver si esto nos pasa a nosotros, si estamos en el lugar correcto hoy, si esta información va a aportarles algo de valor. Lo que vamos a hacer es que cada uno va a levantar un dedo si cumple o ha hecho alguna de las afirmaciones que yo les voy a nombrar ahora. ¿Ok? Entonces, levanta un dedo si alguna vez dijiste lo haré mañana y nunca lo hiciste. Levanta un dedo si alguna vez empezaste con motivación, pero lo dejaste a medias. Levanta un dedo si alguna vez evitaste hacer algo porque te daba miedo fracasar. Levanta un dedo si revisaste tus redes sociales en vez de hacer algo importante, algo que tenías que hacer. Levanta un dedo si no aplicaste a una oportunidad porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno. Levanta un dedo si esperaste que todo fuera perfecto antes de empezar algo. Levanta un dedo si dejaste algo para última hora y terminaste estresado. Levanta un dedo si alguna vez te dijiste no soy lo suficientemente bueno para esto. Levanta un dedo si alguna vez te sentiste bloqueado por tantas ideas y no sabías por dónde empezar. Levanta un dedo si evitaste pedir ayuda porque pensaste que debías hacerlo solo. ¿Cómo les fue? ¿Quién terminó así? Bases llenas, Evelyn. 10 de 10, 6 dedos por acá, yo. Bueno, eso nos permite identificar primero que no estamos solos, que no es algo que me pasa a mí nada más, no es algo que le pasa a una persona en específico, es algo que nos pasa a todos y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es el autosabotaje y por qué es importante identificarlo? Vamos a identificar los patrones más comunes de autosabotaje y entender cómo nos afectan. Y en base a toda esta información vamos a crear un plan de acción real que convierta tus metas en realidad para poder romper ese ciclo de esas acciones inconscientes que nos autosabotean y que no nos permiten lograr lo que queremos lograr. Quiero verificar si estoy grabando porque no sé. Así, estamos bien. Ok. ¿Alguna vez has sentido que cuando más te acercas a lograr algo importante, algo dentro de ti te frena? Esto que vamos a hablar hoy, y les decía que lo escogí porque digamos que es un tema central. Si yo quiero avanzar, quiero lograr metas, y muchas veces nos centramos en lo que está afuera. No tengo los recursos, no tengo las oportunidades, no tengo el tiempo, pero resulta que todo eso lo gestionamos nosotros y en base a lo que nosotros decidamos o a las prioridades que nosotros tengamos, podemos hacer el tiempo para que las metas sean posibles, gestionarnos para que nuestras acciones sean lo suficientemente efectivas, dejemos de buscar excusas exactamente para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa persona que logra sus metas, las personas que vemos exitosas, las personas que, digamos, todos los años van subiendo un escalón en esa escalera de la vida y las personas que les cuesta un poco más y que se quedan estancadas o que el crecimiento es mucho más lento? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿tienen algo distinto? ¿Su cerebro funciona diferente? ¿Tienen alguna habilidad extraordinaria? Y la verdad es que simplemente se gestionan de una forma mucho más efectiva para lograr lo que quieren lograr. Igual tienen miedo, igual les da ansiedad. Igual van a tener estas situaciones por las que pasamos todos, en donde me cuesta gestionar mi tiempo. Hay imprevistos que no controlamos, porque así es la vida. Pero la diferencia entre una persona que logra lo que se propone y una persona que se queda estancada o que le cuesta mucho más es lo que está aquí. Lo que hace con su mente, lo que pasa en su mente es lo que hace la diferencia. Y para entender qué es el autosabotaje, es un comportamiento o un patrón de pensamiento que en lugar de ayudarnos a lograr lo que deseamos, nos impide alcanzarles nuestras metas. Entonces, fíjense, aquí vamos a empezar a identificar.
No es que la persona no sepa lo que quiere, no es que la persona no sepa lo que tiene que hacer, no, no es que no lo tenga identificado, porque la mayoría de nosotros sabemos hacia dónde queremos ir o lo tenemos más o menos claro y sabemos qué es lo que queremos hacer y hasta sabemos cómo hacerlo. Pero ¿qué sucede entre esa visión y esa acción? Lo que yo quiero lograr y lo que yo estoy haciendo para llegar allá. ¿Qué es lo que sucede en el medio? Lo que yo pienso. Entonces, este patrón de pensamiento lo llamamos autosabotaje cuando en lugar de que sea lineal, quiero esto, voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr esto, en el medio hay este ruido, que es lo que llamamos autosaboteo. Entonces, es un patrón de pensamiento. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Es algo que está ahí constante. Es un hábito que hemos adquirido que se repite, y por eso hemos normalizado sabotearnos. Parece más normal de lo que creemos y lo hacemos con más frecuencia de la que nos damos cuenta. O sea, no somos conscientes de esto. ¿Por qué hacemos esto? Para protegernos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo de protección que cuando siente que estamos en peligro, y em, esto viene de nuestra, es biológico, o sea, nuestro cerebro funciona de esta forma, que quiere protegernos del peligro y no hace una diferencia o no puede establecer una diferencia entre que venga un tigre a comerme o el miedo que me pueda generar un reto nuevo. Se siente igual, es miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace ante una amenaza, ante esta sensación de miedo, de amenaza? Nos protege, busca protegernos principalmente de el fracaso, del rechazo o del miedo a lo desconocido. ¿Y qué meta no da miedo? Todas las metas, dependiendo de las metas, ¿no? Hay metas que son pequeñas, hay metas que son ambiciosas. Y mientras más ambiciosa sea la meta, más miedo tengo yo a fracasar, a el rechazo, a que la idea no guste, a que la idea no pegue, a que lo que vaya a hacer sea una pérdida de tiempo o a lo desconocido, porque la mayoría de las veces cuando nos planificamos una meta no tenemos ni idea qué va a pasar en el camino. Las metas son a mediano o largo plazo. Va a pasar un tiempo. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? No tengo ni idea. Y nadie me lo puede asegurar tampoco. Entonces, las metas es normal que nos generen este miedo. Se convierten en una amenaza. Y mi cerebro no sabe distinguir si esta amenaza es real o no. Se siente igual como si viene un tigre a comerme. Es supervivencia. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro y el autosabotaje? Nuestro cerebro está diseñado para protegernos del peligro, incluso cuando ese peligro no es real, sino emocional, como el miedo al fracaso. No hay una situación real, porque no la sé. Es futuro, no tengo ni idea cómo va a pasar. Pero de acuerdo a lo que yo piense sobre esa situación, entonces este miedo va a ser más grande o más pequeño. Me va a imposibilitar más, me va a paralizar más o menos. Por eso es que cuando yo tengo metas grandes, metas ambiciosas, esas metas que van a transformar mi vida, me autosaboteo. Porque tengo miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al peligro, miedo al fracaso. Entonces, ¿cómo hacemos conociendo esto? O sea, ¿cómo vamos a entender un poco más cómo funciona? La amígdala, que es una parte, está en nuestro sistema límbico, nuestro cerebro. No me voy a poner muy técnica, pero lo voy a explicar para que más o menos entendamos. La amígdala detecta amenazas y activa el miedo. ¿Y qué pasa cuando sentimos miedo? Hay dos reacciones, lucha o huida. ¿Me preparo para luchar o para huir? Cuando este miedo es emocional, aplica lo mismo, lucha o huida. ¿Me preparo para ver qué hago con esto o me paralizo? Y por eso me cuesta accionar cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué va a pasar, cuando tengo un reto y no sé cómo accionar, porque me genera miedo. Entonces, ¿qué pasa? La corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar las decisiones racionales, se bloquea automáticamente por la amígdala.
Si alguno ha pasado por una situación de miedo extremo, una situación de amenaza extrema, un robo, un accidente, nos damos cuenta que en ese momento no pensamos, reaccionamos por impulso. ¿Y por qué sucede esto? Porque es un mecanismo de nuestro cerebro. O sea, en ese momento no te puedes poner a racionalizar, o te paralizas o corres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro inmediatamente lo que hace es bloquear la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar. Por eso, en ese momento de miedo no pensamos, queremos huir de eso, queremos salir corriendo. Entonces, fíjense lo que pasa. Por un lado, mi cerebro detecta la amenaza y me coloca en esta posición de lucha-huida. Por el otro lado, automáticamente, mi corteza prefrontal, que es donde yo tomo las decisiones racionales, se bloquea. Entonces, en ese momento, yo no tengo la habilidad de pensar y de analizar cuál es la mejor respuesta. Entonces, me quedo en lucha-huida. Y si esto es un miedo emocional, vamos a suponer que quiero aplicar a un trabajo y vi la oportunidad de trabajo y yo encajo perfectamente en ese perfil, pero me genera miedo. ¿Por qué? Porque va a ser un reto mayor, quizás es una responsabilidad a la que yo no he asumido, no tengo experiencia. Entonces, emocionalmente me genera miedo. Mi cerebro entiende miedo. ¿Qué hago? Procrastino. Entonces dejo pasar la oportunidad, ¿verdad? Y no aplico. Y dejo pasar la oportunidad y pasaron días, mañana lo hago porque le estoy huyendo a esto que me genera miedo. Le estoy huyendo, entonces, bueno, lo hago más tarde, pero tenía que lavar los platos, me voy a lavar los platos, pero voy a revisar esto en el teléfono, pero salía del supermercado y bueno, ahora lo hago, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Yo lo estoy huyendo y le estoy huyendo porque me genera miedo. Y pasa una semana y ya llegó otro candidato que cubrió la vacante. Quizás la oportunidad era para mí, pero no hice lo que tenía que hacer. ¿Y por qué no hice lo que tenía que hacer? No es porque yo no quise, es porque mi cerebro, biológicamente, está preparado para esto. Por eso es tan importante entenderlo, porque una vez que yo soy consciente de que esto me está sucediendo, yo puedo hacer un plan para ayudarme a mí a que esto no me limite, a que esto no me paralice. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Súper claro, buenísimo, Evelyn. Entonces, dijimos que nos saboteamos principalmente por miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo o a lo desconocido. Y ya sabemos que cómo funciona. Entonces la amígdala interpreta el miedo, la corteza prefrontal se paraliza y no podemos pensar con claridad cuando sentimos miedo. Entonces está como este conflicto en nuestra mente. También hay otros mecanismos de nuestro cerebro que es importante entenderlos porque nos da mucha información acerca de por qué esto nos sucede, por qué nos autosaboteamos. Y es que también nuestro cerebro busca gratificación inmediata. Estamos preparados para hacer las tareas que nos generen placer rápido. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedarse en esa situación de estrés. Entonces siempre vamos a estar buscando las tareas que generen placer rápido, la gratificación inmediata, en lugar del esfuerzo a largo plazo. Cuando yo veo el esfuerzo a largo plazo, yo también le huyo. No es algo agradable y satisfactorio para nuestra mente. Entonces fíjense cómo estos mecanismos es el clima perfecto para que yo me autosabotee. El miedo al fracaso y cómo lo maneja mi mente. También estamos preparados, nuestra mente funciona de forma de que siempre está buscando la gratificación inmediata. Y esto hace que haya un conflicto entre emociones y razón. Tu parte racional quiere actuar y el miedo emocional la bloquea. Entonces, racionalmente yo sé lo que tengo que hacer, ya yo hice mi plan, hice mi vision board, lo tengo ahí, pero emocionalmente estoy en este conflicto que me impide accionar. Entonces es como doy dos pasitos hacia adelante, uno hacia atrás
y vuelvo a pensar y lo racionalizo, sí, lo tengo que hacer, pero cuando lo voy a hacer, me paralizo otra vez. Y así estamos en esto. Entonces es como el ecosistema perfecto para que yo me autosabotee constantemente. Tengo miedo al fracaso, miedo al desconocido. Todas las metas dan miedo. Mientras más grande la meta, más miedo me da. Siempre voy a estar buscando la gratificación instantánea porque así funciona mi mente. Entonces, por eso yo tengo una tarea que hacer para lograr mi meta. Estoy claro de que eso lo tengo que hacer. Es un paso crucial para poder avanzar. Pero cuando me voy a enfrentar a eso que me genera incomodidad, esta sensación incómoda de que no quiero hacerlo, busco la gratificación instantánea. Y quizás ahora tenemos un aparatico que nos da gratificación en segundos y se convierte en una bomba de dopamina que es el teléfono. Entonces, cuando yo me tengo que enfrentar a esa tarea que me invita a enfrentar todo esto emocional que se está moviendo en mi mente y en mi cuerpo, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, le voy a huir a eso. Y tengo algo a la mano ahora que me da esa gratificación instantánea, me da un boost de dopamina rapidísimo. Y por eso, entonces, es más fácil. Obtengo gratificación instantánea, bajo el nivel de estrés que me genera enfrentarme a la tarea y me distraigo, no sé por cuánto tiempo. Entonces, cuando vuelvo a enfrentarme a eso que tengo que hacer, porque sé racionalmente que lo tengo que hacer, volvemos a este círculo vicioso constantemente y así estamos todo el tiempo. Entonces, quiero que entiendan primero que esto no es para sentirnos mal ni para victimizarnos, de que, bueno, yo puedo decir, ajá, bueno, mi cerebro está preparado para esto, estoy entrenada para sabotearme, entonces me rindo. No, entenderlo nos da información para que yo pueda de alguna forma hackear mi sistema, ser mucho más compasiva conmigo y entender que no es que yo no quiera lograr las cosas, no es que no tenga la capacidad, es que tengo que hacer un esfuerzo adicional y ser muy consciente de esto para yo poder romper ese ciclo. Y esto puede ser en una medida más grande o más pequeña, dependiendo de nuestra crianza, de nuestra experiencia, de cómo estemos entrenados, cómo hayamos aprendido a relacionarnos con el mundo y con nuestros pensamientos. Cuando hay una persona que le cuesta mucho más accionar, entonces entendemos que este ecosistema que les acabo de explicar está mucho más instaurado, este patrón es más fuerte y va a costar un poco más hacer esa transición o cortar ese ciclo. Si es una persona que ha estado acostumbrada a enfrentarse a sus mismas emociones, a asumir esta incomodidad que me pueda generar hacer cosas retadoras, entonces quizás va a ser mucho más fácil. Entonces, fíjense, aquí está la diferencia entre esa persona que logra metas más fácil, esa persona que llamamos exitosa, aunque no podemos conocer al 100% la realidad de las personas, pero esa persona que logra más cosas y a la persona que le cuesta más. ¿Cuál es la diferencia? Está acá, en cómo este ecosistema funciona en su mente. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué implica? Que me rindo, que entonces no tengo chance, no tengo oportunidades de lograr metas. No, que te va a costar un poco más. Y que hay que entender que es un patrón de pensamiento que hay que romper el ciclo, hacerlo consciente, esforzarse a hacerlo a pesar del miedo para que tú puedas convertirte en esa persona que logra metas más fácil, que se le hacen más fluido. Y obviamente esto es con entrenamiento. Entonces, bueno, antes de continuar, quiero presentarme, que no me he presentado. Mi nombre es Frangel Alvarado, sé que hay muchas personas acá que conozco, hay muchas personas que están acá por primera vez y nos estamos conociendo hoy. Yo soy psicóloga desde hace 15 años, soy venezolana. Me especialicé en psicología de la salud, en terapia racional emotivo-conductual y durante los últimos años llegué a esto que yo llamo diseño de vida, es una metodología, y llegué a esto porque lo que hice fue unir mi experiencia como psicóloga en todo este tiempo y lo apliqué primero para mí. En el 2020, pues a todos nos pasó la pandemia que nos hizo hacer un cambio en nuestras vidas, a muchos de nosotros, yo fui una,
y me tocó diseñar mi vida. Y así llegué a esto. O sea, me tocó hacer este ejercicio de pensar, o sea, yo quiero una vida así, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Y dije, sí, yo estoy pasando por eso muchas personas también. Y es una situación en donde cuesta mucho porque cuando no ves claro lo que va a pasar, como en el caso de la pandemia, nadie sabía qué iba a pasar, cuesta mucho más. Entonces es como una nube de pensamiento en donde estás ahí pensando, pensando, pensando y te impide accionar. Y yo empecé a analizar este proceso por el que yo estaba pasando y a profundizarlo y así llegué al diseño de vida. Entonces lo que hice fue mezclar mi experiencia como terapeuta cognitivo con el pensamiento de diseño y crear un método que me permitiera ir más allá de la terapia. Yo hacía terapia con mis pacientes, lo sigo haciendo, pero ahora de una manera diferente, porque siento que la terapia te da muchísima información, te ayuda muchísimo a entender de dónde vienen las cosas, pero hace falta como ese empujoncito más. La terapia te ayuda a entender, pero los cambios, las acciones, te toca hacerlas a ti, y como terapeutas somos muy respetuosos en eso. Y yo sentía que necesitaba un poco más, que necesitaba acompañamiento. Y por eso mezclé el pensamiento de diseño, la terapia cognitiva y las mentorías. Como mentora tengo la facilidad de empujarte y de acompañarte en ese proceso. No nada más decirte cómo funciona tu mente para que tú hagas los cambios, sino que ayudarte al principio, porque sabemos que estos patrones son complejos de cambiar. No va a pasar de la noche a la mañana. Pero en la medida que tú empieces a ver resultados porque lo pruebas, se te hace mucho más fácil seguir haciendo los cambios que tengas que hacer en tu vida. Entonces así llegué al diseño de vida. Y en realidad me apasiona muchísimo porque en estos años de poder entrar a las historias, conocer historias de personas, acompañarlas a lograr sus metas, me di cuenta de que la mayoría de las personas tiene todo lo que necesita para avanzar, para crecer, para lograr eso que quiere lograr. Y lo que los limita es lo que les estoy explicando. Ellas mismas. El autosabotaje. El no accionar, no hacer lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar. Entonces, me apasioné con este tema y por eso ahora me dedico únicamente a ayudar a las personas a lograr sus metas y no nada más a que logren eso que quieren, sino a que entiendan cómo funciona su mente, porque las metas cambian constantemente. Ahorita tienes una, el año que viene vas a tener otras y depende de la etapa de vida en la que tú estés pasando, vas a ir cambiando tus metas. Pero cuando tú estableces un sistema de pensamiento que a ti te permita, quiero esto, ya sé cómo me voy a organizar y cómo me voy a gestionar para que esa meta sea posible, tu vida cambia. Porque lo que haces es cambiar metas, actualizar tus metas, pero ya tú te aprendiste a gestionar a ti para que esa meta sea posible. Y por eso me apasioné con este tema y lo hago a través del diseño de vida, porque para mí no hay razón para que no vivas la vida que quieres. Si no estás donde quieres estar, bueno, empieza a trabajar en eso. ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? ¿Cómo tengo que aprender a gestionarme para llegar allí? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué acompañamiento necesito? ¿Qué ayuda necesito para llegar a ti? Ahí, pero no es una opción quedarme en un lugar en el que no me estoy desarrollando, en el que no estoy creciendo, en el que no estoy siendo feliz. Vamos entonces a identificar cuáles son esos 9 patrones de autosabotaje que frenan tu crecimiento. Hay un montón, yo les voy a compartir hoy 9, que son los que son, he visto en mi consulta los más comunes, los más repetitivos y los que pasan de forma más inconsciente. O sea, lo hacemos tanto que no nos damos cuenta, lo hemos normalizado. Entonces vamos a identificarlo. Y la dinámica acá va a ser la siguiente. Yo les voy a compartir un ejemplo. Vamos a hablar rápido de dónde viene y el impacto que esto tiene de acuerdo a este ejemplo. Y la tarea que ustedes tienen es que identifiquen si a ustedes les sucede esto y si les sucede, vayan automáticamente pensando por lo menos en una acción que puedan hacer para hacerlo diferente a partir de ahora. Identificarlo es el primer paso y hoy lo vamos a identificar. Pero no hacemos nada si decimos yo tengo eso y ya, a decir yo hago esto constantemente, a partir de ahora voy a
hacerlo diferente. Entonces, esa es su tarea. Agarren lápiz y papel, vamos a ir viendo cada uno de los patrones y vayan ustedes mismos diseñando una acción, por lo menos, que van a hacer a partir de ahora distinta para poder romper este ciclo de estos autosabotajes que están presentes en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, empecemos con el primero, que es extra compromiso. Es esta persona, vamos a poner el ejemplo de esta María, que siempre le dice que sí a todo, a las peticiones de los demás, si alguien le pide ayuda en el trabajo, ella dice que sí, a sus amigos, a su familia, y termina agotada y nunca avanza con su proyecto personal. Entonces, fíjense cómo esto es un autosabotaje. Si yo quiero lograr una meta, yo necesito hacer espacio para esa meta. Pero en el camino empiezo a ocuparme con compromisos de los demás. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo quiero esa meta, la quiero, me emociona, me motiva, quiero hacer todo para que esa meta se logre. ¿Y en qué momento la voy a hacer? Tengo que sacar tiempo para eso. Pero ¿qué hago con mi tiempo? Meto cosas de los demás. Entonces díganme ustedes si no me estoy autosaboteando, si yo sé que necesito hacer estas cosas para lograr eso, pero en el camino, para distraerme de esa emoción que me genera incomodidad, que ya vimos por qué sucede, entonces no me atrevo a decir que no. Y me comprometo y me comprometo y me comprometo. Yo era una. Y ha sido un trabajo constante aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres lograr algo, necesitas hacer que eso suceda. Y para hacer que eso suceda, necesitas disponer de tiempo. Y el tiempo es finito. No podemos comprar más horas en el día. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, muchas veces viene del miedo al rechazo, porque no me atrevo a decir que no para no quedar mal con las otras personas. Necesidad de aprobación. O sea, siento que mientras más buena soy, y eso depende de cada interpretación de cada uno, pero si yo soy buena porque ayudo a los demás, o soy más útil o valgo más en la medida en que yo ayudo a los demás. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en mi vida? Pues al final lo que me va a traer es frustración. ¿Por qué? Porque no hice lo que tenía que hacer. Falta de tiempo, porque obviamente el día tiene 24 horas y si yo me estoy comprometiendo con todo el mundo todo el tiempo, le estoy restando tiempo a mis tareas, a mis metas, a mi vida, a lo que yo decido hacer y empiezo a desconectarme de mis metas, porque no hay forma de que yo pueda cumplir las mías y las de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo resolver esto, ¿tengo que volverme egoísta? No, por supuesto que no, ningún extremo es bueno. Pero sí tengo que aprender a decir que no de forma asertiva, cuando yo realmente quiera decir que no, cuando esto me aleje de mis metas. Y aquí les dejo una tarea. La idea es que ustedes, si se identifican, puedan definir cuál es la tarea que van a hacer a partir de ahora y la escriban, porque si no la escriben se les olvida, para que a partir de ahora seamos más conscientes cada vez que decimos que sí a un compromiso extra. Porque el decir que sí a un compromiso extra que no estaba en mis planes es decirle que no a mi plan, a lo que yo quiero hacer. Y si esto es continuo, es un patrón, es repetitivo, porque si pasa una vez, no pasa nada. Pero si yo hago esto todos los días, 5 veces al día, ¿qué va a pasar con mis metas? No hay tiempo para ellas, no se van a lograr. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y lo importante acá es que seamos conscientes de cuándo vamos a decir que sí. ¿Y por qué estamos diciendo que sí? ¿Es por miedo al rechazo? ¿Es porque de verdad yo quiero estar ahí, comprometerme con esa persona? ¿O es simplemente que estoy evadiendo esta sensación incómoda que me genera decir un no? Si yo estoy identificando en este momento que me cuesta decir que no, tarea que anoto, aprender a decir que no. Y si yo incluyo ese aprender a decir que no dentro de mi lista de metas de este año, mi vida va a cambiar. Entonces, fíjense por qué es importante incluir dentro de mi plan del logro de metas, dejar de sabotearme.
Porque si yo no dejo de sabotearme y no rompo el ciclo, y esto lo hago sin darme cuenta, y yo paso 5, 10, 15, 20 años de mi vida diciéndole que sí a todo, cada vez voy a estar más desconectada de mis metas y más lejos de lograrlas, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos con el extra compromiso? ¿Hay alguien aquí que le pasa esto? Esta es muy famosa, la procrastinación. Esta está famosa, la escuchamos a diario, la compartimos en redes sociales, y digamos que le hemos dado auge a esta palabra en los últimos años y no es casualidad que también es cuando usamos más el teléfono, porque es una de las razones por la que procrastinamos más. Entonces, bueno, ¿cómo es la procrastinación? Nos ha pasado a todos. Es este Pedro, en este ejemplo, que sabe que tiene que enviar el currículo para aplicar a ese trabajo, pero bueno, primero voy a organizar mi escritorio, ay, voy a ver un video un momentico, ay, pues voy a meter esta ropa en la lavadora, que bueno, la tengo aquí, pero me distraigo con un montón de cosas y sé lo que tengo que hacer, pero para evadir esa emoción incómoda que me genera este reto o esta situación que me genera en realidad en el fondo de todo miedo, entonces me voy distrayendo con un montón de cosas. Esto puede ser muy simple o muy severo. Hay personas en que la vida de verdad se les ha transformado de que están estancadas, de que no avanzas porque la procrastinación se convirtió en un problema grave. Hay personas que quizás lo podemos manejar y bueno, nos damos cuenta rápido y me vuelvo a enfocar en lo que tengo que hacer. Pero esto depende del nivel que cada uno tenga. ¿De dónde viene? Del miedo al fracaso, porque en realidad lo que estoy haciendo es evadiendo este miedo que me genera enfrentarme a este reto nuevo o a esta tarea que tenga que hacer. Viene también de la falta de confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque no creo en mí y en el fondo el hacer esa acción o el enfrentarme a esta situación que la quiero hacer, pero que no sé si estoy preparada para eso y todo este conflicto interno que nos genera es eso lo que quiero evadir. ¿Cómo lo evado? Busco gratificación instantánea haciendo otra cosa. Simplemente por el hecho de sentirme que estoy haciendo algo. No estoy procrastinando porque me acosté a dormir. No estoy procrastinando porque estaba ocupado en otras cosas. Entonces, fíjense cómo yo me autoengaño. Y lo complejo del autosabotaje es que no los creemos, porque hasta suena lógico, ¿no? Es que tenía que lavar, tenía que cocinar, tenía que hacer esto. Suena lógico, tiene todo el sentido y no los creemos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es saboteándonos. Porque si tú defines lo más importante que tienes que hacer hoy, por ejemplo, es enviar ese currículo, porque eso puede cambiar tu vida, ¿por qué no lo haces? O hay otra cosa más importante que hacer antes. Entonces, por ahí va la cosa. Viene del miedo al fracaso, de la falta de confianza en sí mismo y muchas otras veces también del perfeccionismo, de que quiero que todo sea perfecto antes de hacerlo, antes de lanzarlo, antes de mostrarlo. Entonces, le doy vuelta, le doy vuelta, le doy vuelta a esa situación porque estoy buscando el momento perfecto o el lugar perfecto o la situación perfecta que sabemos que eso no existe. ¿Qué impacto tiene eso en nuestra vida? Pedro se queda atrapado en el mismo lugar, porque obviamente para avanzar hay que accionar y si yo acciono lento o procrastino antes de accionar, pues me voy quedando en el mismo lugar. Y también esto me genera mucha ansiedad porque es que es este pensamiento constante, sé lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo, tengo la presión de hacerlo y no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué me genera eso? Ansiedad, frustración. ¿Cuál es la tarea para resolver esto? Aquí le comparto dos sencillitas y ustedes identifiquen si esto les sucede, cuál es la tarea que se puede aplicar a ustedes, que les funcione. Usa la técnica de los 10 minutos, o sea, comprométete a trabajar solo 10 minutos en esa tarea, porque lo más difícil es arrancar. No les pasa, o sea, yo estoy procrastinando una tarea y una vez que arranco, fluye. Entonces, como lo más difícil es arrancar, y yo identifico que lo que más me cuesta arrancar, entonces busco la forma de no pensar tanto antes de hacer esa tarea, sino hacerla ya, listo, 10 minutos, voy a hacerla por 10 minutos y me autoengaño.
Y luego de que estoy ahí ya haciéndola 10 minutos, aprovecho el flow de la cosa y lo dejo fluir. Pero busco una estrategia que me permita a mí arrancar, que es lo que más me cuesta. Me pasa a mí con el ejercicio. Yo para hacer ejercicio no es una prioridad, nunca ha sido prioridad en mi vida y ahora tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, o sea, es algo que tengo y que quiero incluir en mi vida como un hábito. Entonces, ¿qué hago? No lo pienso. Me busqué una aplicación en donde yo no tenga que pensar, simplemente me levanto, me visto y listo. Si yo tengo que pensar que tengo que montarme en el carro, ir al gimnasio, ver qué es la rutina que voy a hacer hoy, aprender cómo es que voy a manejar la máquina, no lo voy a hacer. Pero yo me puedo diseñar un plan que funcione para mí y entonces voy sin pensarlo, rápido, me enfoco en eso. Lo único que tengo que hacer es seguir, ponerle play al video y hacerlo y ya. Entonces aplica tú una técnica, una tarea que te funcione a ti para resolver esto si identificaste que eres procrastinador. Otra técnica, otra herramienta es que dividas la tarea en pasos pequeños, porque si yo veo que tengo que hacer un proyecto grandísimo, me abrumo. Pero si yo lo divido en pedacitos, ok, voy a mandar este correo hoy, que es una partecita pequeña de todo el proyecto que tengo que hacer. Y me enfoco en una cosa a la vez. Terminé esta, voy a la otra. Y así voy trabajando o voy reduciendo este sabotaje que es muy común en todos. Incoherencia en la acción. Esto también es muy común. Yo lo veo muchísimo en mis sesiones. Primero, quieres trabajar en algo o quieres ahorrar para viajar, pero entonces gastas dinero en cosas innecesarias. Estoy incoherente. Igual pasa con la meta más común que es el ejercicio o el autocuidado o alimentarse mejor. O sea, quiero bajar de peso. Ok. ¿Qué se supone que tengo que hacer para bajar de peso? Bueno, cambiar mi alimentación, mejorarla, eliminar el azúcar, o sea, cosas que todos sabemos. ¿Y qué estoy haciendo? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando somos incoherentes? Quiero una cosa y hago otra totalmente opuesta, que no va a pasar. Entonces me estoy engañando a mí constantemente, me estoy frustrando porque estoy enfocada en hacer algo que no va a suceder porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer para que pase y en el camino dejo de creer en mí, que es lo más complejo de todo. Dejo de creer en mí. Y esto cuando se convierte en un patrón y es un hábito que es recurrente, entonces, ¿qué pasa? Yo no cumplo lo que digo que voy a hacer y pierdo credibilidad conmigo misma. ¿De dónde viene esto? Viene de no tener claras las metas. O sea, si yo no tengo claro qué es lo que quiero y mientras más claro mejor, porque así yo lo puedo visualizar, yo lo puedo soñar, yo lo puedo planificar, yo puedo saber y ya casi sentirme ahí y me conecto con esa meta. Pero si yo no lo tengo claro, entonces yo no la tengo presente. Y se me olvida y bueno, ese es el dinero que tenía yo ahorrado, que quizás era para esa meta, como no la tengo presente, lo gasté en otra cosa. Y es lo que pasa cuando tenemos un montón de metas con las que no estamos comprometidos. Si yo tengo una meta con la que sí estoy comprometido y la estoy revisando constantemente y la veo en todos lados y creé mi sistema para yo trabajar en esa meta todo el tiempo, esto no pasa porque estoy clara que cada cosa que yo haga, si es el tema es ahorrar, como el ejemplo, cada cosa que yo gaste me está alejando de esta meta. Y por eso hay muchas personas que cuando realmente quieren algo, no sé, voy a ahorrar para una casa, lo logran. Lo logran fácil. ¿Por qué? Porque están claros, porque la tienen ahí fresquita, porque están todo el tiempo pensando en ella. Pero si yo soy incoherente con mis acciones, quiero una cosa y hago otra, no va a pasar. ¿De dónde viene? De la falta de claridad en nuestras metas y muchas veces de creencias limitantes que hacen que yo actúe también en consecuencia de esa creencia. O sea, las creencias limitantes es eso que me limita, pero que yo creo que es así. Y son en realidad las que deciden nuestra vida. Por ahí yo leía en estos días que somos lo que nuestras creencias limitantes nos permiten. Y mientras más creencias limitantes yo tenga, como lo dice la palabra, me limitan, son limitantes, hasta ahí voy a llegar yo, hasta que yo no cambie mis creencias limitantes.
Entonces, si yo pienso que nunca voy a tener suficiente dinero, entonces mejor lo disfruto ahora y tengo este pensamiento y yo creo en eso, ¿cómo voy a actuar incoherentemente con mi meta? Esto es muy importante. ¿Cuál es el impacto de esto? Que siento culpa y que veo cada vez mis sueños más lejanos porque obviamente no estoy haciendo lo que tengo que hacer, cada vez lo veo más lejos. Entonces ahí es cuando digo, "Ah, la vida es hoy, es eso que repetimos por ahí. Bueno, igual nos vamos a morir", dicen, ¿no? Entonces, en vez de actuar en consecuencia con lo que yo quiero, me rindo de alguna manera y la descuido y no actúo coherente con eso que yo quiero lograr. Si yo identifico que a mí esto me pasa y que esto es un patrón y que yo llevo años haciéndolo, necesito romper el ciclo. ¿Qué puedo hacer para romper el ciclo? Definir la meta bien clarita y visualizar ese resultado que quiero alcanzar. Tiene que ser algo que yo vea todos los días. Por eso los vision boards sirven siempre y cuando estén bien diseñados. Yo tengo que verlo todos los días, recordarme todos los días, poner papelitos en la nevera, ponerlo en el espejo para que cuando me levante lo primero que sea eso. Cuando me estoy cepillando los dientes, estoy leyendo ahí qué es lo que quiero hacer y crear una estrategia que funcione para mí, que me mantenga conectada con esa meta, para que todos los días yo actúe en coherencia con esa meta. Mis acciones sean coherentes con lo que yo quiero lograr. Y por supuesto, hacerle seguimiento diariamente. Yo necesito hacerle seguimiento, sea con una agenda, sea poner alarma, sea alguien que me recuerde, sea inscribirme en el gimnasio para tener seguimiento constante, tener una persona que me mande mensajes todo el día. Lo que tú necesites. Diseña esa estrategia que a ti te permita ser coherente con tus acciones y romper el ciclo. Como les decía, mientras más tiempo yo haya cumplido este patrón, más difícil se me va a hacer romperlo. Entonces yo tengo que ayudarme. ¿Cómo me ayudo? Bueno, tengo que buscar un mecanismo que a mí me permita hacer lo que tengo que hacer y mantenerme enfocada siempre. Gabriela dice, a mí me pasa que quiero lograr algo y por culpa de la ansiedad me frena o me hacen hacer lo contrario y muchas veces termino por no hacer y procrastino. Buenísimo, Gabriela. Identificarlo, ya lo tienes clarito y lo tienes identificado. Entonces, esto lo estaba trabajando con un cliente la semana pasada, que muchas veces tenemos esa meta que queremos lograr y sabemos que la queremos lograr, pero por la ansiedad que me genera el no saber si pueda lograrla, y obviamente para lograrla tiene que pasar un tiempo, como me genera ansiedad esperar que esa meta pase, entonces me meto en otra cosa. Y no les pasa que, bueno, voy a planificar que voy a em, montar mi negocio. Y este negocio, pues, obviamente, se va a llevar un tiempo en montar, en crecer o en darme lo que yo necesito. Y en el transcurso, entonces, por ansiedad, por la ansiedad y la emoción incómoda que me genera esta espera, entonces empiezo a meterme en otra cosa. Ah, bueno, mejor voy a montar un negocio de esto. Ay, ahora voy a montar un negocio de esto. Ay, ahora voy a aprender esto porque esto es lo que está de moda. En realidad, no tengo claro primero qué quiero y segundo, lo que estoy haciendo es evadir mi ansiedad. Y por no querer enfrentar la ansiedad, me meto en un montón de cosas que al final me están alejando de mi meta. Entonces es muy importante identificar esto y ser muy consciente de cómo estamos accionando para poder tener resultados diferentes. Seguimos con los patrones, la inconstancia en los hábitos y acciones. El ejemplo, Marta empieza a hacer ejercicio un mes, pero lo abandona al segundo porque no tiene tiempo. Lo que les acabo de decir. ¿Qué es lo que pasa? Yo me pongo una meta, necesito esperar un tiempo y accionar para que esta meta llegue a su resultado, al resultado que yo espero, al logro de la meta, pero la impaciencia me hace que me meta en un montón de cosas. Entonces, no soy constante con lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa? Entonces la meta no se va a lograr, por supuesto. ¿De dónde viene? Impaciencia por resultados rápidos o falta de motivación interna. Entonces aquí tenemos que identificar en nuestra historia cuáles son las metas que yo realmente he sido constante, porque esa es la meta que de verdad está alineada con tu propósito. Y hemos escuchado mucho esto por ahí, que está de moda, o consigue tu propósito, busca tu propósito. Y es que tú tienes todo el sentido del mundo, porque si tu meta
está alineada a tu propósito, es que no hay otra cosa que tú quieras hacer en el mundo que no sea eso. Pero si tu meta no tiene nada que ver con tu propósito, no te motiva, no te emociona, no te visualizas a largo plazo haciendo esa meta, entonces es muy probable que renuncies a la primera, que no te salgan las cosas como tú quieres. Para ser constante, tú necesitas estar enamorado de esa meta, que de verdad esa meta vaya a transformar tu vida y que creas tanto en eso que no quieras hacer otra cosa. Porque si no, a la primera que las cosas salgan mal, ¿qué va a pasar? Pues vas a querer cambiarla por otra cosa y no vas a ser constante y la dejas a la mitad. Entonces, para lograr una meta hay que hacer que pase ese periodo desde que la sueño hasta que la logro. Hay que hacer que suceda y ser constante con lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el impacto que tiene el ser inconstante? Que nunca vas a lograr nada a largo plazo, que todas esas metas que sean ambiciosas, que ameriten trabajo, siempre las vas a dejar a la mitad. ¿Por qué? Porque no eres constante, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer para que pase. Si tú te estás identificando con esto, entonces es muy importante que encuentres esa meta que de verdad te emocione, que te guste y que te cases con ella para hacer lo que sea necesario hacer para lograrla y que te establezcas hábitos pequeños y sostenibles. Entonces, aquí es cuando yo hablo siempre de que las metas tienen que estar bien diseñadas. Una meta es para que se cumpla, no es para que te estrese la vida, es para que se cumpla. Y para que esa meta se cumpla, entonces tiene que ser sostenible para ti. Pasa mucho que me propongo una meta demasiado ambiciosa, que implica que yo me tenga que transformar en otra persona para poder lograr esa meta. Y por más que yo tenga motivación al principio, pasa en enero, la logro en enero, pero el resto de los meses no. ¿Por qué? Porque no está adaptada a mí esa meta. Tiene que estar alineada conmigo, alineada a mi realidad. Y esto es algo que yo veo muchísimo en las consultas. La gente planifica metas para otra persona. Nos pasa a las mamás. Planificamos metas para una persona que no tiene responsabilidades, que no tiene hijos, que no tiene que atender una casa. Y la realidad es que, aparte de esa meta, tenemos que cumplir con la crianza de los hijos, estar presentes, ser esposas, ser mamás. Entonces, tiene que ser una meta que pueda convivir con mi vida. No puede ser una meta que necesite que yo sea otra persona para poder lograrse. Tarea entonces, establece un pequeño hábito sostenible a lo que sea que tú puedas realizar, que esté alineado a tu vida. Puede ser un hábito de 15 minutos diarios, empezar con un pequeño para que tú lo puedas ir sosteniendo y usar recordatorios visuales o anclas para que puedas reforzar tu compromiso. O sea, tú tienes que estarlo viendo todo el tiempo, recordándotelo todo el tiempo. Victimización. Carlos no aplica para un ascenso porque el jefe nunca elige a alguien como él. ¿Esto les ha pasado? Ni siquiera sabemos qué va a pasar, ni siquiera sabemos si soy yo la persona para eso. Y en vez de yo de animarme, entonces yo soy el que me limita. Yo me repito esto constantemente, no, pero es que es mejor otra persona, no, pero es que yo nunca tengo suerte, no, pero es que a mí nunca me pasan cosas buenas. ¿De dónde viene esto? De mis creencias limitantes y también de la falta de responsabilidad personal. Porque yo tengo que ser responsable de mis resultados. Yo soy responsable de los resultados como adulto, de los resultados que estoy teniendo. Si me están pasando cosas buenas, si las cosas, los resultados que yo tengo en la vida son satisfactorios o no son satisfactorios, la solución la tengo yo, está en mis manos. Yo como adulto decido si me quedo o hago cambios. Entonces, cuando yo me victimizo, no estoy siendo responsable, no estoy asumiendo la responsabilidad que el cambio de mi vida, que vivir una vida que se parezca más a la que yo sueño, depende de mí 100% de lo que yo estoy haciendo hoy. Mi futuro depende de lo que yo estoy haciendo hoy. Y eso es mi responsabilidad. ¿Cuál es el impacto de quedarse en la victimización? Carlos queda atrapado en el mismo lugar, culpando siempre al entorno. Por eso les explicaba al principio que para que las metas se cumplan, creemos que tiene que ver con lo que está afuera, el tiempo, las oportunidades, el dinero, y en realidad tiene que ver con lo que yo estoy haciendo para que esa meta se cumpla.
Hay muchísimas historias de éxito de personas que han logrado cosas inimaginables viniendo de la nada, de no tener nada, simplemente porque creen en ellos y salen a buscar las oportunidades. No tienes dinero, sal a buscar el dinero. No tienes apoyo, sal a buscar el apoyo. Pero quedarte en la posición de víctima te está saboteando. ¿Cuál es la tarea si tú acabas de identificar que estás en la posición de víctima? Escribe tres cosas que sí están bajo tu control y empieza a actuar sobre ellas. Empieza a cambiar ese foco de lo externo a lo que tú sí tienes el control. No controlamos la situación país, no controlamos la economía, no depende de nosotros. Pero hay cosas que sí dependen de ti. Empieza a hacer una lista hoy, por lo menos de tres cosas que sí dependan de ti, que tú puedas hacer con lo que tienes hoy, para que puedas empezar a romper el ciclo de la victimización. Mm. Daniela, bueno, la culpa también, dependiendo de cómo la manejemos, puede paralizarnos muchísimo. La culpa es una emoción que es paralizante. Cuando tú sientes culpa, te sientes culpable de algo, te cuesta accionar. Es una posición que te minimiza, es una emoción que te minimiza. Entenderla y hacerte responsable cambia todo. ¿Qué hago yo con esta situación? Soy mamá y me toca trabajar. A mí me pasó. Soy mamá y quiero trabajar porque quiero hacerlo por mí y por mi hijo y porque mi energía no me lo permite. O sea, yo intenté dedicarme 100% a la maternidad y me estaba volviendo loca. Entonces dije, no puedo. Necesito seguir creciendo y necesito seguir compartiendo lo que hago porque es mi pasión, es algo que me apasiona. Entonces, ¿cómo se hace con la culpa? Y lo estoy trabajando con mi hijo, porque a veces viene y me dice, mamá, no trabajes. Y yo le digo, ¿por qué? Si a mí me gusta trabajar. Y quiero sembrarle a él que hacemos las cosas porque nos guste, no para sentirnos culpables, no para cumplir con otras personas. Yo estoy trabajando y siendo mamá al mismo tiempo y diseñé un estilo de trabajo que me permitiera hacer las dos cosas, que pudieran convivir, pero porque lo disfruto, porque me gusta, porque es mi propósito, porque me tocó pensar, si yo quiero, si yo voy a sacrificar o a intercambiar el tiempo que dejo de dedicarle a mi hijo para dedicárselo a otra cosa, tiene que ser algo que de verdad me llene y que de verdad impacte a otras personas. Y por eso hago lo que hago. Pero esta sensación de culpa te tiene ahí paralizada. Si tú empiezas a hacerte responsable y ver qué puedes hacer con lo que tienes en este momento y empezar a diseñarte una vida en donde puedan convivir esas dos personas, la trabajadora y la mamá, vas a empezar a darle un sentido a tu vida y a caminar pasito a pasito hasta que esa realidad sea posible. Seguimos aquí. Dudar de ti mismo. Ana quiere emprender, pero piensa, no soy lo suficiente buena para esto. ¿De dónde viene esto? De la falta de confianza en mí mismo, quizás por experiencias pasadas o de comparación constante, que también lo hacemos mucho, con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero emprender un nuevo negocio, que es algo que está sucediendo mucho ahora. Quiero emprender un nuevo negocio que se alinee más con mi vida, quiero trabajar de forma remota, quiero trabajar online. ¿Qué hago yo? Empiezo a dudar de mí mismo en vez de poderme ayudar para que esto sea posible, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, ahí nos quedamos en esa duda, en ese sobrepensar y no accionamos, ni siquiera damos el primer paso. Yo ayer hice una encuesta en el grupo de WhatsApp y una de las cosas que a las personas los limita para lograr sus metas es no saber por dónde empezar. Imagínense eso, o sea. Antes de empezar, ya tú estás paralizado. Y resulta que luego de que empiezas viene un montón de tiempo y un montón de trabajo y un montón de aprendizaje para llegar a la meta. Pero la mayoría de las personas ni siquiera han empezado. Y no han empezado por no saber por dónde empezar. Y en realidad lo que hay detrás de esto es que no tengo confianza en mí. Porque si yo no confío en mí y yo no confío en mi meta, en que esto que yo quiero sea posible, entonces estoy paralizado. ¿Y qué me estoy haciendo? Saboteando, porque ni siquiera arranco, ni siquiera empiezo.
Y si esto es un patrón y yo llevo años repitiéndolo, entonces ¿en qué posición estoy en la parálisis? ¿Qué necesito hacer para yo empezar a cambiar esto? Necesito buscar información, buscar datos, porque así como cuando tomamos una decisión, vamos a comprar un carro, una casa, lo primero que yo hago es investigar, ay, esta casa dónde queda y cuánto cuesta y cuánto voy a pagar de servicios y cuánto cuesta el condominio y tengo información para tomar decisiones. Es lo mismo que hace nuestra mente cuando vamos a emprender, buscar datos. Y los datos que necesito buscar es en mí. ¿Qué he logrado antes que me va a permitir a mí lograr esto? ¿Qué herramientas tengo para yo poder hacer esto? ¿O qué me falta? Porque si yo quiero lograr esta meta y ya yo estoy identificando que necesito aprender esto, esto y esto, entonces yo empiezo a accionar por ahí. Pero necesitamos recordar y darnos cuenta de qué cosas somos capaces de hacer y por qué dónde tenemos esta información en nuestra experiencia, qué cosas ya yo he logrado, qué cosas ya yo he hecho, con qué metas de verdad me he comprometido hasta cumplirlas, qué me ha funcionado antes, que yo pueda aplicar ahora en este momento que quiero lograr esta meta ambiciosa. Y por supuesto, plantearse metas realistas y obtener victorias rápidas. Esto es muy importante, porque cuando tengo este patrón de pensamiento, que no confío en mí misma, que dudo de mí misma, y yo me pongo una meta gigantesca, ¿qué va a pasar? Que lo más probable es que me va a costar lograrla. ¿Por qué? Porque estoy lejos, la brecha está lejos. Entonces, si yo me planteo que para lograr esta meta va a pasar un montón de tiempo, en el camino lo que voy a hacer es dudar más de mí, porque me siento muy lejos. Pero si mi meta, por ejemplo, es montar un negocio online y yo me voy a planificar que mi meta de enero es definir la idea y yo voy obteniendo las victorias porque ya tengo la meta definida, que era definir la idea, que me va a llevar a la meta grande, que es tener mi negocio online, yo siento que voy avanzando y me estoy ayudando a mí misma a mantenerme motivado en el proceso. Entonces, fíjense lo importante que es. Obviamente también la meta tiene que ser realista, porque las metas son para que se cumplan y en la medida que yo voy cumpliendo metas, yo voy confiando más en mí. Y ahí sí voy poniéndome cada vez una meta más grande, cada vez una meta más grande. Pero yo tengo que entender cómo funciono yo, no luchar contra eso, sino ayudarme. ¿Cómo me ayudo para tener más confianza? Porque la confianza la voy a necesitar para avanzar. Y la confianza la voy a obtener de mi experiencia, de la información que yo tenga, de las cosas que sí he logrado. Y por eso hacer una lista de las cosas que sí has logrado te ayuda, porque tu mente dice, ah, bueno, si ya lograste esto, vas a lograr esto. Pero ¿qué pasa si yo en mi experiencia no he logrado lo que he querido lograr? Cuando yo digo, voy a buscar las cosas que he logrado y no encuentro, entonces mi mente me va a decir, no vas a poder con esta meta tampoco. Por eso necesito que la meta sea muy estratégica, muy realista y empezar a obtener victorias tempranas, rápido. Lograr pequeñas cosas rápido para que yo pueda sentir que puedo. Miedo al fracaso o miedo al éxito que también existe. Este ejemplo de que Luis evita lanzar su negocio porque teme que nadie compre o que si lo hacen no podrá manejar. Entonces, fíjense, pensando en futuro, en cosas que no sabemos, porque cuando tenga el problema buscaré la solución. Si me está yendo muy bien, entonces, bueno, le pagaré a alguien que me ayude o a un asesor. Pero todo esto sucede antes de que pase. Yo estoy evitando hacer lo que tengo que hacer por lo que yo me estoy imaginando que pueda suceder. ¿De dónde viene esto? Bueno, de experiencias de fracaso previas, que bueno, nos quedamos ahí, no lo trabajamos bien, me quedé enganchado con eso y tengo miedo. Si yo he fracasado, he perdido dinero, me ha ido muy mal, entonces me va a costar mucho más accionar, porque mi creencia es que me va a volver a pasar. Y si yo igual estoy en la zona de confort, en donde he tenido todo seguro, todo cómodo, me va a costar mucho más también accionar. ¿Cuál es el impacto? Que nos quedamos estancados y que perdemos oportunidades porque las oportunidades están en el accionar.
Cuando tú estás saliendo y mostrándote y contándole al mundo qué es lo que tú estás haciendo sin miedo, van a llegar oportunidades y las vas a ver y las vas a aprovechar porque estás ahí constantemente trabajando en tu meta. Pero si no lo estás haciendo porque estás paralizado por el miedo, estas oportunidades quizás están ahí y ni siquiera las ves porque no estás listo, no estás en el momento. Sobrepensar también es una forma de autosabotearnos. Claudia pasa horas planificando su proyecto perfecto, pero nunca lo ejecuta. Entonces nos quedamos ahí pensando, 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 cambiando la idea, dándole forma, tratando de que esté perfecta y al final nunca vamos a saber si estuvo bien o estuvo mal porque no la lanzamos, no lo probamos, no lo compartimos. ¿De dónde viene esto? Del perfeccionismo y del miedo a cometer errores. Otra vez el miedo, fíjense cómo nos impide accionar. Viene del miedo a cometer errores y en realidad de los errores es que aprendemos, porque si no cometemos errores, ¿cómo vamos a mejorar? Yo por lo menos me costaba mucho hablar en público. Me sentía demasiado nerviosa, incómoda, me ponía roja, yo sentía que no me estaban entendiendo. Y si yo no practico, y no quiero decir que ya lo haga perfecto, me sigo entrenando constantemente, pero si no lo hago, si no me expongo, ¿cómo voy a aprender y cómo voy a mejorarlo? Entonces necesito hacerlo para en el camino mejorarlo y aprender. No funciona así de que necesito tenerlo todo listo para lanzarlo y que sea perfecto. Así no pasa. Así no funciona en la vida real. Necesitamos cometer errores. Y por ahí dicen, equivócate rápido y barato. Mientras más rápido te equivoques y más barato te salga la equivocación, más fácil vas a llegar a la meta y vas a lograr los resultados que de verdad quieres. ¿Cuál es el impacto de sobrepensar? Sentirte agotada y sin resultados, porque no estás accionando. Y este sobrepensamiento nos resta muchísima energía, no nos damos cuenta. Pero pensar constantemente en algo, a veces decimos, estoy cansada de qué? Que estuve todo el día dándole vueltas a algo, aunque no me haya movido de un escritorio, aunque no haya hecho un trabajo físico, pensar nos quita muchísima energía. Y si yo quiero lograr metas, yo necesito energía para hacerla, para lograr estas metas. Pero si estoy todo el tiempo pensando, 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 pensando y no estoy accionando, en realidad, ¿dónde está la energía? Se me está perdiendo allí. Cuando yo empiezo a accionar y puedo ir mejorando lo que estoy haciendo, a medida que voy aprendiendo, voy a obtener mayores resultados. Pero necesito dejar de pensar para pasar a la acción. ¿Qué tarea puedes hacer o qué herramienta puedes utilizar en tu plan si esto te sucede? Adopta la regla mejor hecho que perfecto. Porque en el cometer errores, en el ensayo y errores que vas a ir perfeccionando tu idea. No es al revés, nunca va a estar perfecta. Y comprométete, o sea, tú tienes que obligarte prácticamente a tomar una acción cada vez que tú planificas algo. Porque si no, también cometemos el error de que nos quedamos en la planificación. Planifique todo muy perfecto, pero si no lo hago, ese plan no sirvió para nada. Entonces, comprométete que cada vez que planifiques algo, acciónalo. Vas planificando y vas accionando. Porque si no, pues te vas a quedar en la parálisis por análisis. Los errores son muy necesarios para poder aprender. Y por último, la comparación externa. Es algo también que ahora quizás lo notamos más porque es mucho más fácil compararnos. Lo tenemos acá en el teléfono. Nos estamos comparando constantemente y nos comparamos para perder, porque ni siquiera nos comparamos con alguien que está en nuestra misma situación, que es imposible que alguien esté en tu misma situación, con la misma experiencia, con la misma situación de vida. Eso es imposible. Siempre nos estamos comparando con personas que tienen otra historia y otro camino. Entonces, compararnos para perder, pues nos paraliza, no nos ayuda y es otra forma de sabotearnos. Sofía ve los logros de sus colegas en redes sociales y se siente insuficiente. ¿De dónde viene esto? De mi inseguridad y estoy buscando siempre constantemente esa validación externa. Si yo hago las cosas que quiero lograr por mi propósito, y como les explicaba antes, y yo estoy enamorada de mi meta, es que yo no me veo haciendo otra cosa. Yo lo voy a hacer. Pero si yo lo que estoy haciendo es para competir,
con otra persona, porque otra persona lo está haciendo, porque vi que a alguien le fue bien con esto y no está alineado con mi propósito, va a estar más fundado esta meta a la validación externa que a lo que de verdad pueda aportar a mi vida. ¿Y qué pasa con eso? Que depende de la validación interna, externa. Si a alguien no le gusta, entonces ¿qué hago yo? Pues me minimizo, me siento menos, pierdo mi valor, porque mi valor depende de los demás. En cambio, si mi meta está alineada conmigo, viene de mí, de mi propósito, es que esto es lo que yo puedo aportar al mundo, no me importa lo que valoren los demás, que obviamente es importante, es que lo hago porque me sale, porque es lo que yo quiero hacer. Y con eso, que lo estoy aportando desde mi autenticidad, desde mi generosidad, voy a obtener muchos más resultados. ¿Cuál es el impacto que esto genera? Que se pierde la motivación y que pierdes la confianza en ti mismo, porque depende de otro, no depende de ti. Entonces ahí vamos evaluando nuestro valor de acuerdo a los likes, de acuerdo a los seguidores que tengamos y no de acuerdo al valor que se está compartiendo, de acuerdo a lo que tú estás haciendo, de acuerdo a lo que tú le puedes aportar al mundo. Si esto te sucede, practica la gratitud. Reconoce lo que tienes, lo que has logrado, lo que eres, lo que estás aportando. Y reconócelos diariamente, porque esto nos los tenemos que recordar todos los días. ¿Qué cosas sí has logrado? ¿Qué cosas sí has hecho? Y limita el tiempo en redes sociales. Y mejor usa ese tiempo para lograr tus metas. Esto es un regaño. En vez de estarte comparando con otras personas constantemente, usa ese tiempo para lograr tus metas, que tenemos mucho que hacer. Yo creo que ya esta es el último patrón que voy a explicar hoy. Y ya con esto, tienen una lista de trabajo bastante grande que hacer, de cosas que tienen que aprender, de cosas que hay que trabajar para poder romper ese ciclo. Entonces, en vez de invertir ese tiempo viendo a otras personas, vamos a invertirlo en esto. Porque esta lista de cosas, de tareas que tenemos que hacer para poder romper ese autosabotaje, sí nos va a cambiar la vida. Si yo aprendo a romper esto, a ser mucho más consciente de que me estoy saboteando, yo voy a poder lograr mis metas de manera mucho más fácil. Pero esto es una meta más. Crecer personalmente, aprender herramientas que a mí me permitan fluir con mayor facilidad. Y no ser yo mi mismo limitante, mi propio saboteador, sino más bien hacer que mi mente juegue a mi favor. Porque el autosabotaje es peligroso y realmente es muy peligroso. Porque dependiendo del nivel en el que esto no suceda, nos va a mantener estancados. Aunque queramos avanzar, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones. Es un patrón. Y si yo no rompo este ciclo, conozco personas que envejecen y fallecen en este ciclo de autosabotaje. Quiero algo, pero yo misma me limito a lograrlo. Y esto hay que romperlo. Y solamente lo rompemos siendo muy conscientes de cada cosa que estamos haciendo, de cómo funciona nuestra mente, para poder convertirme en esa persona que logra todo lo que se propone. Entonces es muy peligroso porque mientras más profundos sean estos patrones, más estancados estamos. Aunque queramos avanzar, seguimos repitiendo lo mismo. Porque perdemos oportunidades. Dejamos pasar un montón de oportunidades por miedo o porque estamos procrastinando y no sabemos si nuestra vida puede cambiar. No sabemos si al yo mostrar mi idea al mundo pueda cambiar el mundo. Eso no lo sabemos. No hay manera de saberlo. Solamente intentándolo. Pero si no lo intentamos, estamos perdiendo un montón de oportunidades. Y porque afecta a nuestra autoestima, que esto es muy importante. Porque en la medida que yo no logro mis metas, yo creo menos en mí. Yo creo que no soy capaz de lograr cosas. Y si yo me lo creo, así será. He hablado mucho que el autosabotaje es un patrón. Y ustedes conocen lo que es un patrón, es algo que se repite, como acá, esta imagen. Es algo que se repite, que no tiene ni inicio ni fin, no sabemos por dónde comienza, por dónde termina. Simplemente es un patrón que se repite, se repite, se repite y se repite. ¿De dónde viene? Surge de hábitos mentales y emocionales que se han reforzado con el tiempo. O sea, es algo que yo aprendí, no nos vamos a enfocar ahorita en qué momento lo aprendí, quién me lo enseñó, por qué lo aprendí. Está
Y simplemente por ser un hábito, yo lo hago de manera automática. Estoy habituada a actuar así. Mi mente está entrenada prácticamente para actuar de esa forma, porque así lo aprendí, porque así me habitué a hacerlo y se ha reforzado con el tiempo. ¿Por qué se refuerza? Porque recuerden que lo que estamos haciendo es evitando esa emoción incómoda. Entonces, para mi mente, yo estoy evitando la emoción incómoda y tiene un refuerzo positivo. O sea, lo logro momentáneamente, pero lo logro, me siento mejor por momentitos. Se origina en nuestras creencias limitantes, que son las que moldean nuestras decisiones y te mantienen atrapado en comportamientos que refuerzan la idea de que no puedes avanzar. Entonces, se refuerza mi creencia limitante. O sea, si yo creo que no puedo y yo me sigo autosaboteando, ¿qué va a pasar? Creo firmemente en que no voy a poder avanzar. Y por ser un patrón, opera en piloto automático. Es inconsciente la mayor parte de las veces. Y por eso le decía que hasta lo hemos normalizado. Hoy aquí identificamos 9 formas, muchos me dijeron yo. Y díganme si esto no lo hacemos normal, no lo hacemos de forma natural, no lo hacemos sin darnos cuenta. Al repetir estos mismos patrones de pensamientos y acciones, generamos el mismo resultado. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo estoy haciendo lo mismo, esto lo hemos escuchado mucho por ahí, voy a obtener el mismo resultado. ¿Y por qué estoy haciendo lo mismo? Porque es un patrón aprendido. Siempre estoy haciendo lo mismo, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, reconocer que es un patrón, que es aprendido, que yo estoy habituada a hacer eso, es algo que me empodera y quiero que lo vean de esta forma hoy. Me da el poder de poder empezar a hacerlo diferente, porque te das cuenta de que no es una característica permanente de tu personalidad, sino que es un hábito que puedes transformar. Entonces, igual como el hábito, por ejemplo, de que yo quiera leer todos los días, yo tengo que hacer el esfuerzo para leer todos los días y buscar la forma de hacerlo todos los días y ver de qué forma se me hace más fácil todos los días, hasta que pase como cepillarme los dientes, que no lo tengo que pensar, que pasa de forma automática. Entonces, como es un hábito, yo puedo transformarlo. Y aquí esta es la buena noticia de todo lo que les he dicho hoy. Lo puedo transformar, simplemente tengo que hacer el esfuerzo de identificarlo, hacerlo consciente y empezar a hacerlo diferente. Tu saboteador siempre aparece para frenarte cuando estás a punto de crecer o de tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos genera miedo. Las decisiones importantes son las que nos hacen crecer, los cambios importantes son los que nos hacen crecer. Y ahí es cuando el saboteador aparece para frenarnos, justo cuando vamos a crecer. Y mientras más miedo da, es porque más grande va a ser el salto de crecimiento. Pero si tú lo reconoces y ya entiendes que esto es lo normal que suceda, o sea, estamos configurados para que suceda este sabotaje. Ya sabemos qué va a pasar. Entonces, eso es lo que me permite tener el poder de entenderlo y entender que tengo que ser consciente para poder hacerlo diferente, para poder decidir diferente. Recuerda que lo que te dices a ti mismo define si avanzas o si te quedas en el mismo lugar. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Entonces ustedes dirán, bueno, ajá, ¿quién va a decir algo? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi niño está aquí cantando, ya tú sabes. Tranquilo. Eh, Mira, a mí me pasa mucho el extra compromiso. Ok. Entonces, o sea, ¿cómo te explico? No es porque yo le diga todo que sí, sino como que yo, en lo que tú mencionabas, no sé en qué punto, que tú dices, bueno, esto como que no me está funcionando mucho, entonces yo tengo que agregar otro servicio y otro servicio y otro. Ujú. Entonces, como que al final comienzo a agregar cosas que me dan dinero por un tiempo, ¿verdad? Pero después entonces tengo la responsabilidad de ese servicio y son, un ejemplo, 3 líneas de negocio. Cada línea de negocio tiene varios servicios, entonces, más los servicios que yo le brindo a otras compañías. Llega un punto
que yo me siento sobrecargada. Y como mencionaba una de las personas que están en el chat, yo me siento culpable porque me paso el día entero como, no sé, como dando vuelta en círculo. Entonces, ni avanzo en la vida personal, ni avanzo en los temas de trabajo y tampoco le dedico el tiempo a mi hijo. O sea, él anda por ahí jugando. Yo no he podido jugar con él. Cuando viene a darme cuenta, ya son las 7 de la noche. Hay que hacer la cena, no sé qué. Entonces me siento física y mentalmente agotada. Y yo no sé cómo se llamaría. Yo creo que eso está todo lo que están aquí y algo más que del autosabotaje. Entonces, Sí. ¿cómo yo puedo como atacar esa parte? Mira, Ángela, reconocerlo es lo primero, ¿verdad? Y eso nos pasa muchísimo. Fíjense aquí que se identifican contigo. Pero aquí tú tienes que establecer cómo quieres que sea tu vida. Fíjate en algo. Estamos acostumbrados a que el trabajo rige nuestra vida. Si el trabajo me permite ser mamá después de las 7, ese es el tiempo que yo tengo para ser mamá. Si el trabajo me da vacaciones una semana al año, ese es el tiempo que yo tengo para disfrutar la vida. Si en mi trabajo yo solamente tengo libre un día a la semana, eso es el tiempo que yo tengo para disfrutar. Y si tú eres dueña de tu propio negocio, se supone o lo hacemos para que el trabajo esté configurado con tu vida. O sea, que tu vida sea la que rija tu trabajo. Entonces, ¿qué te invito yo a hacer, Ángela? Hay que diseñarlo, hay que hacerlo diferente y sentarte a meterte en tu negocio, eso lo conoces tú, a analizar muy bien qué acciones son las que de verdad generan mayor impacto y hacerlo al revés. Ok, yo voy a trabajar de 9 a 5, voy a trabajar 5 horas diarias, voy a trabajar 3 horas diarias, lo que tú decidas. ¿Cómo hago yo para que en esas horas que tengo, porque el resto es para vivir, esas horas que tengo, lo que yo haga genere el impacto que yo necesito que sea económico, sea de atender a la cantidad de personas? Y ahí es donde vas a diseñar, porque ¿qué pasa si tú lo estás haciendo al revés? Es que no vas a llegar a esa meta. Muchas veces la meta es una definición de éxito que por más que trabajemos, no llegamos. Porque ¿cuántas personas tendrías que atender? ¿Cuántas horas tienes que trabajar? O sea, esto no termina nunca, no tiene fin. Si tú lo haces al revés y es el trabajo el que se alinea con tu vida y no es el trabajo el que define tu vida, sino todo lo contrario, vas a empezar a buscar, a diseñar un método de trabajo que de verdad esté alineado contigo, con lo que tú quieres lograr. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero mientras más rápido lo hagas, pues vas a empezar a caminar en la dirección correcta. Lo que estás haciendo hoy te va a llevar en un mediano, largo plazo a esa vida que tú quieres, porque si no, el ciclo no tiene fin. Siempre vas a tener que estar haciendo más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, y cada vez tienes menos tiempo para la vida, para criar a tus hijos, para lo que tú quieras. Entonces, aquí, Exacto. cuál es el punto? Empezar Ujú. a trabajar por las metas correctas, porque eso es muy importante. Si la meta está incorrecta, yo no voy a llegar a donde quiero llegar. Y en todo el camino estoy desperdiciando tiempo, energía, dinero y dejando de estar con mi familia por algo que ni siquiera me lleva a lo que quiero llegar. Eso es lo primerito. Que lo que tú estés haciendo te lleve a lo que tú quieres llegar y a vivir la vida que tú quieres. Si estamos identificando que lo que estás haciendo ahorita no te lleva a esa vida, sino te aleja más bien de esa vida, hay que hacer un cambio. No es de la noche a la mañana, Sí. pero empezar a caminar en la dirección correcta es vital. Oye, una cosa que yo identificaba, hay una de las líneas de negocio que hay que cotizar mucho. Entonces, a veces yo me paso hasta 4 y 6 horas cotizando. Y después los clientes dicen, ah, yo te dejo saber. Entonces, mira, no sé qué hacer, si cobrar las cotizaciones personalizadas o ya yo tengo cotizaciones que son preelaboradas, pero un mercado muy variante porque es agencia de viaje. Entonces, es la solución que yo estoy viendo de cobrar las cotizaciones personalizadas, porque me pasa lo que tú me dices, que por ejemplo, si alguien me escribe para una cotización a las 7 de la noche, yo a veces me pongo a trabajar esa cotización, termino a las 10 de la noche, lo estoy haciendo en conjunto, haciéndole la cena al niño, y que después una persona como que juegue con tu tiempo, te diga, ah, yo te dejo saber, o después te diga, no, yo compré en otro lugar. Es como que algo que tú dices, en que yo invertí mi tiempo, o sea, lo estoy invirtiendo incorrectamente porque lo estoy perdiendo y no estoy generando por eso y también estoy descuidando a mi familia. Ángela, ¿cuál es tu meta este año?
Mi meta, bueno, son muchas, pero en cuanto al negocio, Con el negocio. internacionalizar Ujú. ¿Cómo? y que tenga, internacionalizarlo, o sea, poder vender, crear una LLC, porque ya yo vendo el mercado internacional, pero crear una LLC y que genere el triple de lo que generó el año pasado. Ok. Entonces, yo te invito a hacer algo, porque obviamente aquí hay que profundizar y conocer un poco más tu negocio, lo que ofreces, todo eso. Y acá no lo vamos a poder hacer. Pero sí te invito, Ángela, a que una de tus metas este año sea revisar a profundidad esto que está pasando. Porque es tu negocio, tú lo estás diseñando, tú ofreces el servicio como a ti te funcione y que te permita tener la vida que quieres. Por eso lo estás haciendo. Entonces, lo que te pasa con la cotización es un tema que hay que medir y modificar, ir revisando. Si no te está funcionando, la que lo puede cambiar eres tú, porque la que ofrece el servicio y conoce todo el proceso eres tú. Entonces es un tema de ir probando. Y esta es una meta que puedes incluir en tu plan este año, porque esto amerita tiempo. Y esto necesitas asignarle un espacio en tu año para que puedas tener resultados. Entonces, esto es un error que cometemos muy común. Ajá, queremos crecer. ¿Cuál es mi meta? Bueno, facturar a más clientes, facturar, llegar a más personas. Ok. ¿Y cómo va a ser el proceso? Porque si yo estoy abrumada ahorita, cuando lleguen estos clientes que yo voy a salir a buscar, tengo un sistema, una estructura que va a sustentar eso, o se me va a caer todo encima cuando me lleguen esos clientes. Entonces, es muy importante que los temas de estructura, y esto funciona para negocios grandes y para negocios pequeños, si estás empezando o si ya tienes una industria, cómo está funcionando la estructura, lo operativo, para que puedas sostener todo eso que yo le quiero montar arriba y tomar decisiones. Pero esto también es una meta, organizar qué es lo que yo te estoy haciendo para mejorar o para eliminar lo que no me está funcionando. Espero que esto responda a tu pregunta. Reconoce por qué lo Sí. haces. Reconoce por qué lo haces. Seguimos hablando del autosabotaje y a la hora de cambiarlo, de romper este ciclo, ustedes me preguntarán, ajá, ya me saboteo, sí, soy culpable. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con todo esto que identifiqué? Yo no quiero que de aquí se vayan peor, yo no quiero que se vayan sintiéndose culpables, yo no quiero que vayan dándose látigo de que, bueno, me saboteo, soy una saboteadora, es mi culpa que no haya logrado mis metas. No, todo lo contrario, yo quiero que se vayan aquí con conocimiento valiosísimo que puedan aplicar desde ya. Y lo primero es reconocer por qué lo hace. Ya sabemos que tenemos un ecosistema que nuestro cerebro está programado para que sabotee. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección. Percibe estas situaciones, los retos, las metas como una amenaza y para evitarnos ese dolor o esa incomodidad que nos genera ese miedo, nos va a proteger. Listo, lo reconozco, ya sé que funciona así. Les voy a proponer tres alternativas muy importantes para poder romper el ciclo. La primera es usar la claridad como antídoto. Se dieron cuenta que identificamos todos estos patrones y que si yo no sé hacia dónde voy, ¿qué pasa cuando yo no sé hacia dónde voy? A mí me dicen, vamos a ir de viaje. Y es una sorpresa. ¿Qué? Ni loca. Yo no sé qué me voy a llevar, qué ropa me voy a poner, si hace calor, hace frío, qué necesito, qué empiezo a hacer. Miedo. Miedo, ansiedad, empiezo a imaginarme un montón de cosas, me invento películas, no voy a estar lista, no voy a tener todo lo que necesito. Si yo no sé hacia dónde voy, yo no me puedo preparar, yo no me puedo anticipar, yo no puedo sentirme en control de lo que va a pasar. ¿Y qué hace eso? Mucho más miedo. Entonces, si ya conocemos cómo funciona el mecanismo y lo que nos quiere es proteger, ¿cómo hago yo para bajar ese miedo? Teniendo un plan. Y si yo tengo claro qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde voy, ya yo no me estoy enfrentando a algo incierto que me genera demasiado miedo, aunque yo no sepa qué va a pasar en un futuro, porque nadie lo sabe, no hay manera de asegurarlo 100%, yo puedo saber cuál es mi próximo paso, por lo menos a corto plazo, como cuando vamos en el carro y vamos alumbrando los próximos 100 metros. No sabemos qué va a haber más adelante, pero yo voy alumbrando los primeros 100 metros y luego los otros 100 metros y así vamos avanzando. Entonces, el miedo a lo desconocido desaparece cuando tienes un plan, cuando tú sabes y tienes claro hacia dónde vas.
La segunda estrategia que te puede ayudar a eliminar el autosabotaje es la planificación estratégica, pero no cualquier planificación, sino una planificación que esté alineada contigo, que esto va para ti, Ángela. Aquí te toca a ti planificar de forma muy estratégica tu negocio para que se alinee contigo, porque probablemente ahorita tienes un negocio, pero no está alineado contigo. No está diseñado para Ángela, la mamá que tiene hijos, que tiene compromisos, que quiere trabajar tantas horas. Entonces, eso es muy importante. Son dos cosas distintas. Yo puedo planificar mi negocio para que facture un montón, pero para que esté alineado conmigo, yo necesito que ese plan se parezca a mí, que se adapte a mi vida y no yo me adapte a ese plan. Entonces, ¿cómo hacemos esta planificación estratégica alineada contigo? Tienes que crear tu plan que se parezca a ti, que sea realista con la vida que tú tienes, con tus tiempos, con tu realidad, con tu rutina, y y divídelo en pasos pequeños. Mientras más claro y práctico sea, menos miedo va a tener tu mente para lograr lo que quieres lograr. Diseña metas que se cumplan, pero que estén alineadas con tu realidad. Y esto es muy importante, las metas son para que se cumplan, esa meta se tiene que cumplir. ¿Y porque yo sé que se va a cumplir? Porque está alineada conmigo, porque está alineada con mi realidad, porque es una meta que está diseñada para mí. Y tercero, reprograma tu mentalidad. Habla contigo mismo como si fueras tu mejor aliado. O sea, ¿cómo hablamos con esa persona que le tenemos cariño? Así mismo tenemos que hablarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo esto viene de lo que pensamos. Este miedo emocional se alimenta de lo que nosotros pensamos, porque es que no ha pasado. Este miedo es a algo incierto, al futuro. La única información que tenemos de eso es lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿cómo estoy pensando yo? Si yo veo el futuro negativo, trágico, traumático, obviamente esto me genera más miedo y ya sabemos qué es lo que hace el miedo. Me va a paralizar. Pero si yo me hablo bonito, si yo mantengo un lenguaje positivo, si yo empiezo a visualizar y mientras más claro yo vea ese futuro, pues menos miedo voy a tener. Y estas imágenes en mi mente, yo puedo minimizar el miedo. También es importante celebrar tus pequeños avances, porque eso es lo que va a reforzar el ciclo positivo. A medida que yo voy logrando más cosas, yo me voy sintiendo más confiada, yo tengo menos miedo, yo me puedo enfrentar poco a poco a esas metas que son cada vez más retadoras. Y practica la exposición progresiva, o sea, un poquitico a la vez. Yo empecé, me daba miedo comunicarme así en público, hacer este tipo de Zoom y empecé haciendo live, acompañada, porque sola todavía no me atrevía. Entonces, bueno, invitaba a personas a hacer un live en Instagram. Y luego que me sentí como, ok, ahora voy a hacer el live yo sola, poco a poco. Ok, después que hice el live yo sola, ahora voy a hacer un webinar chiquitico para mis conocidos nada más. Ah, bueno, ahora lo invito a más personas. Y lo vas expandiendo, pero en la medida en que tú vayas obteniendo la confianza. Y esto lo haces haciendo un plan para ti. Enséñale a tu mente que es seguro crecer. Y a mí esta frase me encanta. Porque crecer no podemos verlo como algo trágico, algo traumático, algo difícil, algo demasiado complejo. Necesitas enseñarle a tu mente que es seguro, que estás bien cuando creces, que eso es lo que tú quieres. Y solamente se lo muestras minimizando ese miedo, que cada vez sea menor este miedo. Ahora, ¿cómo hacemos para crear estas nuevas conexiones neuronales? Y les explico. ¿Cómo yo puedo asegurarles que ustedes pueden romper el patrón? Porque nuestro cerebro tiene una habilidad mágica maravillosa que es la neuroplasticidad. En la medida en que nosotros tenemos hábitos establecidos, nuestro cerebro tiene esas redes neuronales. Las neuronas están conectadas en una dirección que ya es lo habitual, es automático, ya esas conexiones están creadas. Si yo tengo el hábito de fumar, por ejemplo, tengo esa conexión creada y eso es lo natural para mí. Yo no tengo que pensar en hacerlo. Yo cuando manejo, y este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando yo aprendo a manejar, al principio, ¿qué hago? Me genera mucho miedo y estoy muy atento. Y en la medida en que esas conexiones neuronales ya se crearon, ya está habituado, yo ahora no tengo que pensar cómo voy a manejar. Se hace solo, es automático. Las conexiones neuronales ya están creadas.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice la neuroplasticidad y todos los últimos estudios que cada vez son más y que reafirman esto? Que para poder crear, que nuestro cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales en cualquier momento de nuestra vida. Cuando estamos más jóvenes, estamos creando constantemente nuevas conexiones neuronales. Pero cuando ya somos adultos, también tenemos esta posibilidad de empezar a crearlas. Pero ¿cómo se crean estas conexiones nuevas? Haciendo cosas nuevas, haciendo cosas diferentes, haciéndolo de manera distinta a lo que ya hemos hecho. Y así es como creamos nuevos patrones de pensamiento, así como creamos nuevos hábitos. Por ahí dicen que se necesitan 21 días, que se necesitan 30 días, 60 días, 90 días para instaurar el hábito. Para mí, el hábito está mientras tú lo hagas. Porque en el momento que tú dejes de hacer esa tarea todos los días, dejamos de establecer esta conexión neuronal y el hábito se pierde. Y para volverlo a hacer, necesitas hacerlo durante mucho tiempo otra vez. Entonces, no es que el hábito se forma a los 21 días, es que a los 21 días ya estás habituado a hacerlo y se te hace más fácil. Ya no necesitas esa resistencia que te genera al principio porque ya esta conexión neuronal está creada. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy habituado a hacer las cosas de una manera y quiero hacerlas ahora de otra manera? Va a haber resistencia. Como cuando estás empezando a manejar, como cuando estás haciendo algo nuevo, lo vas a hacer con miedo, vas a tener que hacerlo pensando muy consciente, quizás hasta obligándote al principio a hacerlo hasta que esto sea normal y fluya. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos repetir estas afirmaciones positivas y acciones, o sea, repetir que podemos hacerlo, que queremos hacerlo mentalmente y también accionar con ese nuevo deseo, con esa forma nueva de hacer las cosas para que este circuito neuronal cada vez sea más fuerte. Y eso se lo agradecemos a la neuroplasticidad. Lo podemos hacer, pero no va a ser fácil, implica un esfuerzo. Hay que hacerlo al principio obligado, hay que hacerlo a pesar de la resistencia, hay que hacerlo a pesar del miedo hasta que ya se haga más fácil. Y esto es lo que transforma tu manera de pensar y de actuar. Entonces, en resumen de todo lo que hemos visto hoy, ya estamos terminando, identifica lo que te frena, los patrones que ya hoy tocamos acá y quizás hayan muchos más que te estén frenando. Identifícalos. Empieza a reprogramar tu mentalidad para que trabajes a tu favor y para que no trabaje en tu contra. Tenemos suficiente trabajo con lograr nuestras metas. Imagínate sumarle a eso, luchar contigo mismo todo el tiempo. Entonces, empecemos a que esta programación que tenemos empiece a ayudarnos a lograr las metas en vez de limitarnos y avanza paso a paso con un plan claro e intencional para poder lograr tus metas. Esos son los pilares para empezar a vivir la vida que deseas. Identificar, empezar a reprogramar, empezar a hacerlo diferente, ir avanzando un paso a la vez, sin abrumarte, lo que puedas hacer hoy, pero siendo consciente y constantemente viendo ese plan como una brújula para que sepas hacia dónde vas todo el tiempo. Cambiar nuestros patrones mentales no sucede de la noche a la mañana, como les decía, es un proceso, implica tiempo, implica trabajo, implica hacerlo a pesar del miedo, hacerlo a pesar de la resistencia que te va a generar, porque es como la ruta conocida es la que ya hacemos todo el tiempo, es la que está automáticamente diseñada para que suceda y ahora hay que hacerlo diferente, es tomar una ruta distinta. Necesitamos crear nuevos circuitos neuronales. Y para hacer esto, para convertir un nuevo hábito, una nueva forma de hacer las cosas de forma duradera, necesitamos consistencia, hacerlo todo el tiempo, necesitamos repetición y necesitamos acompañamiento, o sea, necesitamos que alguien nos acompañe, nos ayude, sea nuestro Pepe Grillo ahí diciéndonos, hey, te estás desviando, vuélvelo a hacer. Necesitamos apoyarnos en personas, porque muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, se necesita consistencia, repetición y acompañamiento. No es un día, es todos los días. No es de vez en cuando, es siempre. Porque si no, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo como lo estamos habituados a hacer. Si necesitamos hacer el cambio, necesitamos consistencia, repetición y acompañamiento para poder convertir este cambio en un hábito duradero.
Yo quiero tomarme unos minuticos para compartirles antes de pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a tener un tiempito, los que puedan. Ya me extendí mucho, la idea era hacerlo de 1 hora y media máximo, ya llevamos más tiempo. Pero tomarnos unos minutos al final para hacer las preguntas y aclarar todas las dudas que tengas. Pero quiero robarles 3 minutos para contarles de mi nuevo proyecto que se llama Sistema de Crecimiento Personal. De todo lo que hemos hablado hoy, y es algo que yo he visto en consulta todo el tiempo, yo buscando la forma de ayudarlos a que esto que vimos hoy, a este autosabotaje, pase a el otro punto en donde tú lo identifiques y puedas empezar a hacerlo diferente y puedes empezar a caminar hacia la dirección correcta. Cree este sistema de crecimiento personal que está basado en estos 6 pilares, en que definas tu norte, que sepas hacia dónde quieres ir y por qué, en que tengas un plan estratégico, que diseñes esa ruta, un plan que te guíe paso a paso para que sepas hacia dónde vas, que empieces a dominar tu tiempo y ser muy consciente de cómo estás utilizando cada minuto para que te enfoques realmente en lo que te importa, en lo que te va a llevar a esa vida que quieres, que tengas hábitos de éxito para que puedas accionar con intención, que tú identifiques y diseñes cuáles son las rutinas que te van a llevar a lograr lo que tú quieres lograr, que aprendas a gestionar tus emociones para que tomes las mejores decisiones y que desbloquees tu potencial, porque todo, como lo vimos hoy, está en nuestra mente. Entonces, ¿qué les ofrezco? Un acompañamiento de 3 meses. ¿Por qué? Porque en un día no va a pasar esta magia, es un proceso. Y mi compromiso es acompañarlos durante 3 meses a hacer estos cambios, a diseñar la ruta, a saber qué es lo que tienes que hacer, a hacer tu planificación y a romper las primeras resistencias que suceden cuando tú empiezas a hacer los cambios. No es fácil, pero acompañado te puede ayudar a que tengas mayor tasa de éxito. Entonces, este sistema de crecimiento personal incluye sesiones 1 a 1 personalizadas por 3 meses, una vez a la semana. Nos vemos una vez a la semana para trabajar en cada una de estas áreas que vimos, adaptadas a ti. Esto es 1 a 1. Vas a tener acceso a las grabaciones de cada sesión. Te voy a dar un panel de control personalizado, que es como ese panel de control del carro, el dashboard del carro, donde tú puedes ir viendo qué tengo que hacer, en qué tengo que trabajar esta semana, cuáles son mis metas. Y eso te permita al principio, que es cuando más cuesta saber hacia dónde vas. Incluye un mapa de vida que lo vamos a hacer juntos durante todo el proceso. Ahí es donde vamos a tener todo lo que vamos trabajando para que te quede a ti de recordatorio de que esto es lo que yo quiero lograr, estas son mis metas, estos son los hábitos que necesito para que esta meta sea posible y tú puedas verlo todo el tiempo cuando terminen estos 3 meses. También incluye una sesión grupal de Power Focus, que esto es todos los miércoles a las 11 de la mañana. Es algo que probé el año pasado y funcionó buenísimo, en donde me conecto por Zoom todos los miércoles a las 11 de la mañana y la sesión está abierta para todas las personas que estamos trabajando en nuestras metas y ahí trabajamos juntos, pero cada quien en lo suyo. Porque el compromiso de que estamos juntos, de que estamos trabajando en eso, me ha dado muy buenos resultados y lo he medido con mis clientes, de que te ayuda a esas tareas que, sabes, no queremos hacer, que siempre procrastinamos, la dejan para los miércoles y los miércoles nos acompañamos y la sacamos adelante. Por eso se llama Power Focus, porque ahí entrenamos el foco, entrenamos nuestra capacidad de enfocarnos en una cosa a la vez. Y también incluye una plantilla Power Focus, que de estas sesiones grupales diseñé la plantilla. Es una plantilla de Notion que está automatizada. Eso es una aplicación que ustedes van a recibir y en esa plantilla tú vas a tener tus metas y está automatizado para que se asigne por fechas. Entonces tú tienes tus metas, tú tienes ya automatizado lo que vas a hacer en el mes, lo que vas a hacer esta semana y lo que vas a hacer hoy, para que tu capacidad de enfocarte sea mucho más fácil. Procrastinamos muchísimo porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Esta plantilla me ayuda a que tú sepas qué tienes que hacer y no pierdas tiempo buscando qué tarea es la que tenía que hacer hoy, en dónde voy para avanzar con mis metas, y se va automatizando en la medida que tú le vayas metiendo la información de tus metas. Eso lo hacemos juntos en las sesiones.
Vas a tener dos masterclass que complementan todo lo que vamos a trabajar para que las tengas grabadas y las puedas ver todas las veces que quieran. Una que es cómo modificar mis creencias limitantes, porque como vimos hoy, el tema de las creencias limitantes es bien profundo. Y si queremos avanzar y lograr nuestras metas y crecer, necesitamos trabajar en nuestras creencias limitantes. Y otro punto muy importante es los hábitos. Entonces va a haber otra clase para que la puedan ver siempre, cómo sustituir malos hábitos por hábitos exitosos. Todo esto tiene un costo por hoy y solamente son 5 cupos porque como les dije, es personalizado. Yo me voy a reunir con cada una de estas 5 personas todas las semanas. Entonces, solamente voy a tomar 5 cupos. Hoy el costo de los 3 meses son $997. Si quieren hacer plan de pago, podemos hablarlo para ayudarlos con eso, pero la idea es que los ayude a hacer esa transformación de todo lo que hablamos hoy, porque sabemos que no es fácil, que es un proceso, pero que lo más difícil es arrancar. Entonces, una vez que arrancas y ya tú tienes tu sistema creado, tú lo que haces es continuarlo y mantenerlo. Mi compromiso es ayudarlos a crear el sistema, a que todo en tu vida esté diseñado para que lo que tú quieras lograr se cumple. Hablando de hábitos, de creencias, de que tú identifiques qué es lo que tienes que hacer y que tengas tu plan que te diga hacia dónde ir. Y con esto nos aseguramos de que el nivel de autosabotaje y de procrastinación cada vez sea menos. Entonces, les repito lo que incluye. Sesiones 1 a 1, van a ser 12 sesiones de 1 hora cada una, totalmente personalizadas por Zoom, así como estamos ahora, pero individual, para trabajar uno a uno de estos puntos de acuerdo a cada uno de ustedes, porque como vimos, es muy personal, es muy particular, depende de la historia de cada uno. Y para que la transformación sea real, hay que adaptarlo a ti. Un panel de control, que es una aplicación que les envío en donde van a tener ahí registrado en qué estamos trabajando, las tareas en las que tengas que trabajar, porque tenemos tareas tú y yo te voy a ayudar en muchas cosas y tú también vas a tener que hacer tareas, entonces aquí tenemos toda la información de las sesiones, lo que tienes que hacer para que siempre sepas en dónde estamos y hacia dónde vamos. Tu mapa de vida, esto lo vamos a hacer juntos durante todo el proceso y ahí vas a tener toda la información que trabajamos, como cuando terminemos y te sientas perdido, tú vas a tu mapa y ahí vas a tener todo otra vez. Las sesiones de Power Focus, que son una vez a la semana, todos los miércoles a las 11. Esas son grupales para todas las personas que estamos trabajando. Nos conectamos por Zoom, cada quien trabaja en lo que está haciendo, pero estamos juntos para apoyarnos y para acompañarnos en lo que nos cuesta más, para mantenernos enfocados. La plantilla Power Focus, que es la que le decía en donde vas a tener toda la información automatizada, es una plantilla de Notion. Eso es una aplicación en donde tienes tu base de datos de tus metas y te la va actualizando. Es como tener tu agenda personalizada con toda tu información para que tú sepas en qué enfocarte cada día. Y las dos masterclass, cómo modificar tus creencias limitantes y construye hábitos para el éxito, que para mí son dos temas que complementan todo lo